Bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos en este nuestro canal de YouTube. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica que he titulado Enfrenta la continua oposición del enemigo. Cuando el enemigo, nuestro adversario, observa que nos levantamos, que queremos despojarnos de toda vergüenza, que queremos honrar a Dios con nuestras vidas, siente que pierde dominio sobre nosotros y enfila toda su artillería para atacarnos y oponerse a nuestra restauración. No obstante, hay que enfrentar la continua oposición del enemigo haciendo frente a todos los ataques contra nuestra dignidad, a la continua oposición, cobrar valor, accionar y comprometerse en la obra del Señor. Acompáñeme a leer Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 4, aunque ahondaremos en todo el capítulo 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. En primer lugar, observamos que es menester hacer frente a los ataques contra nuestra dignidad. La dignidad es esa cualidad de ser digno, de ser merecedor de algo. Es la honra que posee una persona y que implica respeto para ella. Todo ser humano merece ser tratado con dignidad. Y a veces el enemigo pretende ridiculizarnos. Esto era lo que estaba haciendo con estas personas que estaban edificando el muro de Jerusalén. Era lo que estaba hablando en contra de Nehemías. Quería pisotear su valor. Quería pisotear su honra. Tenemos que estar alerta para no aceptar ninguna pretensión que intente dañar, que intente minar nuestro ser interior. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes de que ninguna palabra que el enemigo envíe a nuestras vidas sea aceptada en nuestro corazón. Se ensañaron contra ellos, se burlaron de ellos, les ridiculizaron a los que intentaban edificar el muro, y en su celo ardieron en contra de Nehemías y en todos aquellos que querían honrar a Dios y salir de su oprobio y salir de su vergüenza, porque hacía muchos años que Jerusalén estaba en esa condición. Hacía muchos años que los muros habían sido quemados, habían sido derribados. Y era hora de levantar los muros, era hora de edificar todo aquello que había sido derrumbado. Era hora de volver a ese nuevo comienzo con Dios. Y sus enemigos les escarnecían.
les ridiculizaban, se rieron de ellos y de lo que hacían. Minimizaron la tarea que Dios les había colocado a hacer. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4 nos dice: he visto que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Todo trabajo, toda excelencia de obra despierta la envidia contra el prójimo. Entonces no acepte el menosprecio. El enemigo siempre se ha levantado contra los hijos de Dios. Y como él está en contra de Dios, también va a estar en contra suya. El enemigo no quiere verle triunfar. El enemigo se opone a su restauración. Satanás no quiere ver que el reino de Dios se expanda y utilizará a hombres y mujeres para oponerse a esto. El enemigo pretende socavar, pretende debilitarnos. El enemigo siempre va a enfilar su artillería en contra de su restauración. El enemigo quiere minar en su ser interior. El enemigo quiere minar en su valor. El enemigo quiere minar en su dignidad. Alguien dijo: la burla es el miedo que emplea el ignorante para sentirse sabio. El ignorante emplea la burla. Aquel que no tiene la sabiduría de Dios empleará cualquier medio para atacarlo. Pero si usted es un hijo de Dios, debe entender cuánto valor tiene usted en Cristo Jesús. Por tanto, no le permita al enemigo, a su adversario, dañar su estima, pervertir su valor, porque usted tiene gran valor, porque Cristo Jesús conquistó para usted todo lo que tenía que hacer para devolverle el valor que el enemigo un día le quitó a la raza humana. Usted tiene que tener presente quién es en Dios. Usted tiene que recordar que ha sido hecho a la imagen de Dios. Que gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, usted ha sido un hijo de Dios. Es un hijo de Dios, porque eso lo conquistó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Los que le recibieron fueron llamados hijos de Dios. Y si usted le ha recibido en su corazón, si ha entregado a Él su vida, si ha entregado el señorío a su vida, si se ha arrepentido delante de Él, ha confesado sus pecados y le ha dicho que habite en usted, usted entonces es un hijo de Dios. Somos el especial tesoro del Señor, iglesia. Somos la niña de sus ojos. Iglesia, Cristo escogió ser tratado indignamente para que tú y yo recibiéramos un trato digno. Ese trato digno lo conquistó Cristo Jesús en la cruz del Calvario para nosotros. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Recuerde, usted es linaje escogido, real sacerdocio, pertenece a la nación santa, al pueblo adquirido por Dios. No es cualquier persona, no es lo que los otros intentan decir acerca de usted o lo que otros expresan intentando minimizar su valor, ridiculizarse, riéndose de usted, intentando minar su dignidad. Usted es un hijo de Dios, no es cualquier persona. Es menester también llevar al Señor
todo trato indigno recibido. Y si usted está en la posición contraria, en que ha dado un trato indigno a otros, entonces debe pedirle perdón al Señor y restaurar también eso que usted ha hecho con sus palabras. Nehemías oró al Señor. Nehemías llevó la causa al Señor. Nehemías dijo: Dios nuestro, porque no solamente estaban atacando a Nehemías, estaban atacando también al pueblo de Dios que intentaba o que estaba reedificando los muros. De hecho, ya habían hecho un trabajo. Y el Señor dijo: escucha cómo se burlan, Señor, de nosotros. Escucha lo que dicen. Escucha sus comentarios. Escucha sus apreciaciones. Exprésele al Señor todo aquello que le lastima con toda sinceridad. Y dígale al Señor: Señor, inclina tu oído y escucha lo que están diciendo en contra mía. Presente esas palabras al Señor y no permita que esas palabras hagan daño a su corazón. Dígale al Señor todo trato indigno que ha recibido, verbal, no verbal, psicológico. Dígaselo al Señor. Si le han insultado, si han hablado mal acerca de su ministerio, de la obra que Dios hace a través de usted, vaya a Él, dígaselo al Señor. Deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Deje que Dios actúe. No se ponga a la par de aquellos que le lastiman. No, acuda al Señor. Hable con Dios. Si con alguien ha de hablar, es con el Dios de los dioses y con el Señor de los señores. Nehemías lo hizo. Y luego de esto, entonces, ellos pudieron edificar el muro. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Porque estas palabras, estas apreciaciones, estas conjeturas no minaron en su corazón. Nehemías oró y Dios trajo ánimo a sus corazones porque entendieron quiénes eran en Dios. Y que Dios respaldaba su obra. Dios respaldaba la tarea que estaban haciendo. En segundo lugar, no se desaliente. Enfrente la continua oposición. Al enemigo no le funciona una estrategia, entonces intentará con otra. Porque él quiere vernos destruidos. Porque él se opone a nuestra libertad en Cristo. Porque él se opone a nuestro ministerio. Porque él se opone a su restauración. Porque él no quiere verle triunfar. Porque él quiere verle derrotado. Los edificadores del muro enfrentaron entonces ahora una nueva amenaza. El muro estaba a la mitad. Los portillos comenzaron a cerrarse. Esto era un gran progreso, pero aún estaban algo vulnerables y el muro no había sido terminado. El enemigo siempre se opondrá al progreso espiritual suyo. Se opondrá a la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero recuerde quién es en Cristo Jesús. Sus enemigos entonces unieron fuerzas contra ellos. Los seres humanos, los hombres, no siempre se unen para hacer el bien. Hay quienes se unen, se confabulan para hacerle daño a los demás. Y esto fue lo que hicieron Sanballat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, al oír el progreso de la obra del Señor. Se encolerizaron. Les dio ira el progreso del pueblo de Dios. Juntos conspiraron y se unieron para atacar a Jerusalén y para hacerles daño. El enemigo vive en continuo ataque contra Dios y por ende entonces va a atacarnos a nosotros
los hijos de Dios. Se encoleriza cuando el pueblo de Dios obedece a su Dios. Se encoleriza cuando el pueblo de Dios progresa. Se encoleriza cuando usted le sirve al Señor. Satanás quiere vernos en derrota, pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Por eso es menester estar alertas y acudir a nuestro Dios, acudir a nuestro Padre, sabiendo que tenemos un Dios que es todopoderoso y que hay un Dios que tiene cuidado de sus hijos. Todas nuestras batallas necesitan ser libradas en oración. Cada amenaza del enemigo debemos entonces llevarla a nuestro Dios, a ese Dios que es grande y que es temible, a ese Dios que es grande en poderío, a ese Dios que es grande en maravillas. Ellos se unieron como pueblo de Dios para clamarle a Él. La oración congregacional desata la bendición de Dios. Ellos oraron y accionaron, pusieron guarda día y noche. Por tanto, entonces es menester que nosotros estemos vigilantes. Siempre tenemos que estar usando la armadura de Dios. Siempre tenemos que estar vigilantes. Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces es necesaria para que nosotros podamos hacerle frente al enemigo. La oración fue el primer frente de batalla que Nehemías utilizó para hacer frente a toda la oposición que se estaba levantando en contra de ellos. Cuando ellos tuvieron ánimo para trabajar, nuevamente sus opositores entonces conspiraban contra ellos. Pero cuando sus opositores conspiraban contra ellos, el pueblo de Dios se unió. Dice el versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios. Y luego entonces pusieron guarda día y noche. No solamente tenemos que orar, también tenemos que accionar. Tenemos que hacer eso que el Señor nos ha llamado a hacer. Tenemos que continuar con la tarea ministerial. Tenemos que continuar con nuestro servicio al Señor. No nos podemos detener. Y menos cuando sabemos que es la voluntad de Dios que hagamos lo que estamos haciendo. Frente a las oposiciones del enemigo, entonces no podemos desmayar. Es necesario, iglesia, acudir al Señor una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Siempre acudir al Señor, siempre clamar al Señor, siempre doblar nuestras rodillas ante el Señor, siempre pedirle al Señor su ayuda, siempre depender del Señor, siempre hablar con Él, siempre decirle al Señor lo que está aconteciendo. Esto era lo que Nehemías hacía. Y no solo él, también involucró al pueblo en la oración que hicieron. Entonces, frente a los ataques del enemigo, frente a los ataques hacia los tuyos, es menester que ores, pero que tú también involucres a los tuyos en esa oración. Que involucres a tu familia, que involucres a los que están cerca de ti, que la iglesia de Dios también sea involucrada en el clamor. Cuando el alma está batida en el Dios Todopoderoso, en el Dios de todo ánimo, nosotros podemos encontrar nuevas fuerzas. Las fuerzas de los acarreadores se habían debilitado. Esto lo expresó Judá. Miraron la gran cantidad de escombros que aún había allí en la ciudad. En los capítulos anteriores leíamos
que era tanto el escombro que había en Jerusalén, que Nehemías no pudo trasladarse en la bestia, en el caballo donde iban. Entonces tuvo que dejarlo a un lado y caminar a pie, según la cantidad de escombros que habían. Ellos entonces creyeron que eran incapaces de reconstruir la muralla. Si en medio de la situación que estás atravesando, quizás necesitas hacer un pare y descansar, hazlo, pero no te paralices. Ten presente la tarea que Dios te ha delegado. Ten presente quién eres en el Señor. Ten presente que tienes un Dios de todo ánimo. Ten presente que tienes un Dios que levanta al caído. Recuerda que tienes un Dios que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ningunas. Así que no tienes fuerzas. De allí el Señor puede darte nuevas fuerzas a tu vida. Puede darte un nuevo impulso ministerial. Puede darte un nuevo impulso para servir. Puede darte fuerzas que antes no tenías, pero que en el poder del Señor y en el vigor del Señor puedes lograr lo que Dios quiere que tú hagas. Toma las armas que el Señor te ha dado. Toma todas esas armas que son espirituales. Vístete de toda la armadura de Dios y usa la armadura de Dios. Los enemigos de Nehemías y del pueblo de Dios querían sorprenderles y atacarles de manera sorpresiva. Pero hay un Dios todopoderoso que siempre pelea por su pueblo. En tercer lugar, entonces, cobre valor, accione y comprométase con el Señor. Tenemos un Dios que disipa todo consejo en contra nuestra. Ellos entonces ahora querían de manera sorpresiva atacarles. El Salmo capítulo 33, versículo 10 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Ese es nuestro Dios. Y entonces cuando oyeron nuestros enemigos, dijo Nehemías, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. El Señor se encargó de hacer nulo el consejo que estaban haciendo en contra de ellos. Las acciones premeditadas de los otros, el Señor las estorbó. Accione, retome lo que Dios le ha dado. Créale al Señor, crea a su palabra, crea quién es Dios y todo lo que hace por usted, por su familia, por la iglesia, por el ministerio que le ha dado. Créale al Señor. No permita que el enemigo le detenga. Aquel que la obra empezó será fiel en terminarla. Lo que el Señor empezó a hacer en usted, lo va a terminar. Pero agárrese del Señor. Confíe en el Señor. No permita que nada elimine su confianza en Dios. No se paralice. Comprométase en la obra del Señor. No desempuñe sus armas. Esas armas que Dios le ha dado, que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Empuñe las armas, tome la armadura de Dios. Deje que Dios dirija cada uno de sus pasos. Créale al Señor. Dios siempre estaba con ellos, ayudándoles, respaldándoles. Ellos siempre acudían al Señor y encontraban valor y nuevas fuerzas en el Señor. Cuando nosotros acudimos al Señor, encontramos nuevas fuerzas en Él. No tema, acuérdese que usted tiene un Dios
que le cuida. Clame al Señor y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará su corazón y pensamientos en Cristo Jesús. No se deje dominar por el temor. Dios tiene el control de todo, de toda circunstancia y de todo aquello que quiera sujetarle. Todo se le sujeta al Señor. Ante el Señor se dobla toda rodilla, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra. Usted tiene un Cristo todopoderoso que le ha hecho libre. Camine en la libertad que Cristo le ha dado, entendiendo que no hay pecado en esa libertad. Exprésele al Señor cuál es el objeto de ese miedo que usted tiene, con confianza y también con plena certidumbre de fe. Al Dios que le está comunicando que tiene miedo, que tiene temor. Confíe en el Señor. Dios no le ha dado espíritu de temor. Crea que el Señor está con usted. Crea que el Señor es su ayudador. Crea que el Señor cuida de usted. Crea que el Señor le defiende. El capítulo 14 el versículo 14 de este capítulo 4, en la versión Dios habla hoy, dice: al ver que tenían miedo, me puse de pie y dije a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Recuerden que el Señor es grande y terrible, y luchen por sus compatriotas, por sus hijos e hijas, mujeres y hogares. No le tenga miedo a aquel que quiera atacar a su familia. No le tenga miedo a aquel que quiera atacar a la iglesia. No le tenga miedo a aquel que viene a atacarle a usted. Usted tiene a un Dios todopoderoso que le cubre, que le ayuda. Usted es la niña de los ojos de Dios. Usted es su especial tesoro. Usted vale mucho para el Señor. Confíe en Él. Agárrese de Él. Sosténgase del Señor. Crea quién es usted en Dios. Créale al Dios grande y temible que usted tiene. El que pelea las batallas suyas. El Dios que ha hecho todas esas grandes maravillas en usted seguirá obrando a su favor. Créale a ese Dios invencible. A ese Dios todopoderoso. Al Dios que le ha llamado. Al Dios que le ha entregado un ministerio, una tarea que hacer. Créale a ese Dios grande, a ese Dios temible. Pelee la batalla por los suyos. Tenga presente el Dios en quien usted ha creído y a quien sirve. Comparta su carga también con los demás, con aquellos cercanos que también obedecen al Dios vivo. Busque esas personas que le puedan ayudar. Hable con ellos. Levante el nombre de Jesús en su vida, en su hogar. Créale al Señor que el Señor peleará por usted. Enfrente la continua oposición del enemigo. Señor, gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque peleas tu batalla. Gracias por ayudarnos. Gracias por librarnos. Gracias por tu consejo. Gracias porque tú desbaratas todo consejo que se levanta en contra nuestra. Gracias porque tú peleas nuestra batalla. Gracias porque tú vas delante de nosotros. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque contamos contigo. Gracias porque todo tu ejército celestial está, Señor, librando nuestras batallas y tú estás a nuestro favor. Bendecimos tu nombre y te honramos en este día, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.